Ustedes recuerdan que hemos dicho que las sociedades antiguas tenían un tipo de población estable debido a que la tasa de mortalidad y natalidad no podían subir. Tasas de mortalidad y natalidad altas, pero más o menos eso. Y hemos dicho también en las sociedades modernas, en nuestra época, no son las tasas de mortalidad y natalidad sumamente bajas y también, digamos, en cierto modo, paralelas. Entonces, ¿qué es la transición demográfica? Es el paso de esa sociedad, del tipo de población de esa sociedad al tipo de población nueva. Eso se llama transición demográfica. Entonces, el tema es que no ha sucedido por igual en todos sitios. Generalmente lo que desciende primero a través de esta transición es la tasa de mortalidad, es lo primero en esta. Y la tasa de natalidad más o menos se mantiene con cierta caída, pero no brusca. Pero la que cae más rápidamente es la tasa de mortalidad. Y por lo tanto se separan, ya no están tan juntas como antes o como ahora, sino que se separan. Y ese espacio, esa diferencia entre la tasa de natalidad y la mortalidad se conoce como crecimiento vegetativo, tasa de crecimiento vegetativo o demográfico. Entonces, como digo, esto no sucede por igual en todos los países. Entonces, a nivel mundial hay diferencia. Como lo que hay en todos los aspectos, económicos, sociales, etc. Uno de los países desarrollados, países europeos, entonces, la diferencia está esa desigualdad entre los países desarrollados y los países en desarrollo. ¿Qué es lo que sucede en los países europeos? Esta transición ha sido sumamente lenta, ha demorado 2 o 3 siglos y por lo tanto las poblaciones se han ido ajustando a las necesidades que implica este cambio. Entonces este cambio de población en una sociedad antigua, en una sociedad moderna, no ha afectado tanto a los países europeos y desarrollados. ¿Por qué? Porque no ha sido tan lento, se ha ido adaptando a todas las condiciones. Sin embargo, en los países en desarrollo, la cosa ha sido diferente. Miren, ¿qué es lo que ha pasado en los países en desarrollo? La tasa, en primer lugar, la transición ha sido prolífica, brusca, en 50 años, 60 años, más, 70 en algunos. Entonces, ¿qué sucede? Que este cambio ha hecho que la tasa de mortalidad caiga bruscamente y la tasa de natalidad no tanto. Entonces, por lo tanto, la tasa de crecimiento ha sido mucho menor. Pero no solo eso, sino como ha sido en un periodo tan corto, no ha dado oportunidad a los países a adaptarse a ese cambio. Y ha traído consecuencias muy graves a los primeros países. Entonces, esa es la diferencia en la tasa de crecimiento para países desarrollados y no desarrollados. Entonces, ¿qué fases tiene esta transición demográfica? La primera fase se llama pretransición, es la que hemos dicho de poblaciones antiguas, que se caracteriza por alta natalidad y alta mortalidad. Luego viene la fase transicional, propiamente dicha, que es la disminución de la mortalidad.
cerca, aunque la natalidad permanece más o menos alta. ¿A qué se debe esta disminución de la mortalidad? A la medicina. ¿Cuándo empiezan los antibióticos? Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Y eso es 1945. Entonces empiezan a aparecer los primeros antibióticos. ¿Cuáles son los primeros antibióticos? Las sulfas, las penicilinas, las tetracyclinas. Y entonces eso ayuda a combatir una serie de enfermedades que se ven. Pero además aparecen las vacunas. Entonces, entonces, esto también contribuye a que empiece a bajar la mortalidad. Y la nutrición, por supuesto, también. La gente empieza a tener mayor oportunidad de trabajo, mejoran las condiciones de la alimentación y por lo tanto esto hace que la mortalidad disminuya. Pero la natalidad sigue igual. Entonces se produce un crecimiento totalmente grande, avanzado. Eso es lo que se conoce como explosión demográfica. Es decir, un crecimiento de la población violento, rápido, que se conoce como el boom demográfico o el baby boom. Esto está en la segunda mitad del siglo XX. Y luego tenemos la fase de transición avanzada. Aquí hay una disminución tanto de la mortalidad como de la natalidad, que vamos a un crecimiento poblacional moderado o estable, donde estamos ahora. Y hay otra fase post-transicional, donde baja la natalidad y baja la mortalidad, con una población que finalmente envejece. Entonces las generaciones empiezan a envejecer. Como producto de esta transición ya terminó la transición, y ¿qué es lo que da como resultado? Un envejecimiento de la población. Entonces vamos a ver cómo estas fases de la transición demográfica van a tener un impacto en la salud. ¿Cómo se va a hacer? Vamos a ver esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué sucede? Mejoras de la salud y la calidad de vida. Entonces, en la primera fase de esta transición empieza a mejorar el acceso a los servicios de salud. ¿Qué es un acceso? ¿Qué es un acceso a los servicios de salud? Claro. Pero no tanto de atenderlos, sino también de que la gente pueda acceder a los servicios de salud. Hay tres tipos de acceso a los servicios. Un acceso que se debe a la parte geográfica. Entonces, si uno vive alejado de un centro de salud de un hospital, lógicamente no va a tener un acceso fácil, ¿no es cierto? Sobre todo se da el problema de nuestro país. En serio. La cosa no tanto porque la población de la costa está aglutinada en pequeños poblados por sus centros de salud, hospitales, pero las zonas de selva y de sierra no tienen ningún acceso a la salud, que se llama accesibilidad geográfica, ¿no? ¿Qué otro tipo de accesibilidad? La accesibilidad económica. Entonces, cuando una población les pide que para hacerse atender tiene que pagar la consulta y tiene que comprarse los medicamentos o les van a pagar por los hermanos, entonces tienen que sopesar si eso va a gastar ese dinero en la salud o en comer, porque muchas veces la gente tiene lo suficiente para comer. Entonces dice, dejo de comer un día y la tienda y no lo comer. Entonces, ha habido un momento en que no había accesibilidad económica. Y la otra accesibilidad ya es cultural. ¿Qué sucede? Uno puede tener dinero, puede tener acceso a un servicio de salud, y no va a un servicio de salud. ¿Dónde se va? Se va al grupo, al curandero, a la medicina personal.
distintas, como que tiene más por ganarse. De hecho, ustedes salen por la puerta principal de la universidad y ven los postes que me da el trabajo de buscar y el letrero. Granjero del norte, esquina Torres, sí, la Torre. Y la gente va y gasta su dinero. Esto vamos a pasar en más detalle. Pero es lo que sucede. Entonces, la parte cultural también es sumamente importante para la accesibilidad. ¿Qué hace el Estado para mejorar? ¿Qué ha hecho a través de esta transición? Cuando se ha visto con nuestro país. Antiguamente solamente había hospital en la mecha, los recuerdos del seguro, el luego y el laboral estaban separados y después el memoria legal. Y por ahí ya aparece el fuego. Entonces, ¿qué pasaba con la población que vivía por sus casas, en la cama, o en las provincias? Solamente había hospital en Casanare, no había un plan, no había un hospital. Entonces, el Estado se da cuenta que tiene que haber una mayor accesibilidad a los servicios de salud. Entonces, ¿cómo hace? ¿Hace que la gente venga a los hospitales o el Estado hace que la salud se dirige hacia la zona periférica? Entonces, eso es lo que hace. Y por los años 60, más o menos, 60, 70, 80, empieza la creación de qué? Cosas, centros, anchos. Entonces, con eso se soluciona de alguna manera la parte de accesibilidad geográfica, de mayor accesibilidad económica. ¿Cómo se soluciona? Comienza a aparecer atenciones cada vez más baratas de la atención, y después, ya en estos últimos años, en los 80, ya aparece el CIS. Primero, el seguro social, ¿no es cierto? ¿Qué significa el seguro social? Es para todos los que trabajan. Es dinero para los que no trabajan. Solamente los que trabajan. ¿Y qué hace el seguro? Se llama seguro social. Porque los que ganan más aportan más. Y los que ganan menos aportan menos. Pero la atención es igual a todos. Y a veces más atención reciben los que tienen menos que los que aportan más. ¿Es cierto? Entonces, esto es lo que sucede. El seguro ya dio oportunidad a romper esa brecha de la accesibilidad económica. Y la accesibilidad cultural también. Y entonces también el Estado comienza a colocar escuelas específicas a mejorar la salud. Entonces, de esa manera, los estados, no solo el Perú, sino todos los que tienen países subdesarrollados, hacen esto. Pero no porque a algún congresista se le ocurrió en la cabeza hacer esto, sino que los organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud, el UNICEF, etc., hacen que los países den estas facilidades. Entonces, cuando el país va y pide un préstamo al Banco Mundial, ¿qué le dice el Banco Mundial? Que vamos a prestar este dinero con bajo interés, pero una parte tienes que echar de ser o a la otra. Entonces los obligan a los gobiernos a que inviertan en salud. No es por iniciativa propia, uno puede pensar que es por iniciativa. Después vienen los municipios que han conseguido, no, mentira, eso es lo que yo digo. ¿No es cierto? Sí, pues, ¿sabes cómo son pobres? Entonces, eso es lo que hacen los estados que tenían este problema de la transición demográfica, entonces en tres aspectos, ¿no es cierto? El acceso geográfico, cultural, ¿no? Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Mejora el acceso a los servicios de salud, a la alimentación, al agua potable. Igual, se hacen préstamos del Banco Mundial, ¿para qué?
para hacer agua y esta. Entonces comienzan a disminuir las temporadas de transmisión, por la transmisión fetal. Y eso hace que disminuya la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil, que los niños van a morir con diarrea y transmisión fetal. Ahora casi ya no mueren tanto por diarrea, más mueren por y más personas viven más tiempo con mejor calidad de vida. Entonces empieza a mejorar. O sea, como que la transición demográfica es un reto de los países para mejorar la calidad de vida de sus poblaciones. Luego vienen las enfermedades crónicas e infecciosas. Y acá ya viene otro problema diferente. Antiguamente no había antibióticos, no había vacunas, había pobreza, no había saneamiento. ¿Qué enfermedades eran frecuentes? Enfermedades infecciosas, y la gente se moría con polio. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta transición demográfica? Como mejora el aspecto de la medicina, mejora el saneamiento, que va a haber plagas, mejorar las vacunas, etc. Y entonces comienzan a desaparecer en todo el mundo. Pero ¿dónde desaparecen más? En los países desarrollados. Entonces, con todas las plagas, enfermedades, sobre todo bacterianas, parasitarias, daños severos, y luego, en la fase avanzada, ¿qué es lo que sucede? Empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades. ¿Por qué aparecen otro tipo de enfermedades? Porque aumenta la esperanza de vida. Las poblaciones se hacen viejas y por lo tanto aparecen enfermedades de viejos, ¿no es cierto? De población vieja. Entonces, estas enfermedades, ¿cómo se caracterizan? Se caracterizan porque son enfermedades por la gente, por la mala alimentación, por el sedentarismo, por el tabaco, por la comida chatarra, por la diabetes, por el cáncer, por la contaminación. Entonces, esto hace que ya existan nuevos retos, nueva forma de encontrar la salud. Entonces, ¿qué hacen los países desarrollados? Los países desarrollados, como ya no tienen el problema de infecciosos, ¿qué hacen? Se dedican a las enfermedades crónicas, grandes hospitales, programas de... Pero ¿qué hacen los países en desarrollo? Desaparecieron las enfermedades parasitarias. Entonces siguen las enfermedades infectocontagiosas parasitarias por contaminación. ¿Y qué es lo que viene? Se nos agrega las enfermedades de población indígena. Entonces, como esta transición ha sido corta, no han llegado a terminar estas enfermedades de poblaciones muy pobres, sin saneamiento, sin cuidado, y hasta con enfermedades degenerativas crónicas, como el cáncer. O sea, tenemos doble reto, lo cual no sucede en países. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado ante esta situación? Tiene que empezar a tratar de prevenir, cuidar de esta situación. ¿Qué programas? Bueno, cuando había la tuberculosis se hace programa de... ¿Qué programas hay ahora en los servicios de salud comunes corrientes? Hay control de niños sanos, ¿cierto? Entonces se comienza a controlar todo lo que control del embarazo de niños sanos, o sea, todo lo que está alrededor del nacimiento. ¿Para qué? Para disminuir la mortalidad. ¿Pero qué más? ¿Qué otros programas hay? ¿Han ido a los servicios de salud? Hay de la atención, pero hay otros más. El programa de bebé y el programa de atención. Entonces, con esto, de alguna manera el Estado comienza a enfrentar estos problemas de la nueva transición, de la nueva
población. Entonces, eso es lo que sucede. Este envejecimiento poblacional dice que hay mayor carga para los servicios sociales. Una de las entonces esta mayor carga de los servicios sociales, debido a la prevalencia de enfermedades, demencia, fuerzas musculares, hace que sea más difícil. Y los accesos al servicio de salud, la adaptación a las nuevas necesidades de la población, tiene que estar viva, la atención, la cobertura, la atención de salud, la administración de la salud pública, la mejora de la infraestructura, avances tecnológicos, etc. Esto tiene un impacto en la mejora de la salud. Aparentemente, cuando uno estaba haciendo la demografía, son notados en su comportamiento. Pero recuerdo, y lo recuerdo claramente y no se van a olvidar. El médico no es un curador. El médico tiene una responsabilidad ética. ¿Cuál es la responsabilidad de contribuir a la mejora de la salud de la población? Es decir, desde lo que significa estar comprometido con los objetivos del milenio, con la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Para eso les enseño en ecología, para que vean que hay un problema tras de la salud, que es la contaminación ambiental. ¿Por qué tenemos tanto cáncer? ¿Qué tiene que ver? Esta es una serie de contaminantes en el ambiente desde el DDT que se usaba, que era se usaba masivamente y se ha quedado porque no se logra. No son microplásticos que pueden en el agua, que se ponen los peces, que se ponen los suministros. Todas estas cosas saben cómo consecuencia la alteración de la salud. Y no solo eso, sino también el desarrollo de la innovación, todos los conflictos que crea y el estilo de vida que empieza a crear problemas de salud. Es otro problema. Entonces, ¿cómo es que la forma de la población, los cambios en la población significan retos para mejorar la salud, para incrementar la salud de la población? De hecho, existe una relación muy marcada entre lo que es transición demográfica y lo que es transición epidemiológica. La transición epidemiológica lo estamos comentando, pero ya estamos poniendo el nombre. ¿Qué cosa es la transición epidemiológica? El cambio de enfermedades infecciosas, de la niñez, etc., a enfermedades crónicas degenerativas propias de la población. Eso es la transición epidemiológica, que se da debido a la transición demográfica. Bien. Y empezamos a analizar cómo es la transición demográfica, cómo ha sido la transición, cómo va a ser la transición demográfica en el Perú. Miren, esto es en el año 1950, ¿no es cierto? Y esta parte, miren, esta franja, esta cinta, corresponde a los menores de 5 años, porque es una pirámide poblacional y se va estableciendo por cortes de 5 años, determinados. Y entonces, este 0,4 años, o sea, menores de 5 años. ¿Qué significa? Que la tasa de natalidad es alta. Por eso esa base es alta. Compárenla con el 2020. ¿Qué ha pasado? Sí, igual, mira, acá está 8% de la población. Ha disminuido casi a la mitad. ¿En cuántos años?
70. ¿Y qué pasará para el 2050? 30 años más. Sigue disminuyendo la natalidad. ¿Y qué pasa con la mortalidad? Si ustedes ven acá, la mortalidad se refleja en estos escalones. Entre más ancho sea el escalón, más mortalidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que esta población era grande, pero cuando pasa acá está más pequeña. Y más pequeña, más pequeña. ¿Por qué? Porque se va muriendo. Desaparece. Entonces, la tasa de natalidad yo la puedo medir en forma empírica, práctica, con esta distancia de aquí. Vean qué es lo que pasa para el año 2020. Sigue la mortalidad igual. Ahí. Y miren para el 2050, ¿qué es lo que pasa? Mucho más, ¿no es cierto? Ha disminuido la natalidad, pero la mortalidad también ha disminuido tanto que ya está por más grande la población. De hecho, debería ser así, porque se van acumulando, pero cuando hay mortalidad, en el primer caso, disminuye esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué ha pasado en hebreo? La tasa desde el 50 para el 2050, ¿qué es lo que está pasando? Hay una disminución notable de la tasa de natalidad y de la mortalidad. De hecho, miren, esto, porque son varios años, casi 100 años, esto es una copia de esto. O sea que estos pasarán más años y van a desaparecer. ¿No es cierto? Entonces ya queda así. Pero eso todavía se mantiene de esta parte. Ya sí. Entonces, este es el panorama de la transición que la vemos a través de las pirámides progresivas. Y acá también podemos ver lo siguiente. Esto es este color para 2015, 2020, 2030, 2050. Entonces, en menores de 4 años, ¿cómo es la evolución desde el 50 hasta el 2050? ¿Cómo eran los menores de 4 años? Han ido disminuyendo. ¿Qué significa eso? Disminución de la tasa de natalidad. Cada vez hay menos en este grupo. ¿Y qué pasa en este grupo de 60 a más años? Esto es en el 50, en el 20, en el 30, en el 50. ¿Qué es lo que ha pasado? Está aumentando, ¿no es cierto?, los mayores de 60 años a través del tiempo, como va aumentando. ¿Se dan cuenta? Entonces, es otra manera de ver, claro, acá están los intermedios, pero es otra manera de ver cómo es que una población que tenía muchos niños cambia a una población que tiene muchos. Y esta es la tasa bruta de natalidad y la tasa de natalidad y mortalidad. Entonces, esto es en los años 50. La transición demográfica en el Perú empieza más o menos en el 40. Entonces, mucho más antes. Y antes eran más juntas. Esta tasa de mortalidad casi se igualaba con la tasa de natalidad. Está ahí en esta altura. Pero en este año 50, miren, ya hay una separación. ¿Cómo se llamaba esta diferencia? ¿Se acuerdan? Tasa de crecimiento. Entonces, miren cómo crece la población a partir del año 50. Enormemente. Y va disminuyendo. Estamos acá en el 25, mucho menos, y para el 50 mucho menos. Todo esto, esta diferencia, una tasa de crecimiento tan alta, ha significado el aumento de nuestro país. Nuestra población ha aumentado rápidamente gracias a una disminución entonces de la tasa de, fundamentalmente, ¿cuál es la tasa que más ha disminuido? La de mortalidad. Y la otra empieza a bajar, pero a partir ya del 2000 empieza a bajar más y más la de natalidad. Y esta es la comparación de la tasa de mortalidad infantil y de esperanza. Hemos dicho que
está muy relacionado, ¿no es cierto? Entonces, mire, tasa alta de mortalidad, tasa baja de, esto es la esperanza de vida, la esperanza de vida, esto es la tasa de mortalidad. Entonces empieza a bajar la mortalidad y ¿qué pasa con la esperanza de vida? Comienza a aumentar, ¿no es cierto? Y logra llegar hasta los 80 o más años de esperanza de vida. Sin embargo, esto no es tan bonito. Ha aumentado su esperanza de vida, pero esa esperanza de vida para los países pobres significa una esperanza de vida mayor, pero con muchas dificultades en salud. Porque no hay el dinero suficiente, porque no hay la atención suficiente. Y lo vamos a ver aquí de estos conceptos. Bueno, esta es otra gráfica. ¿Se acuerdan que dijimos que el crecimiento demográfico, aparte del crecimiento natural, incluía las migraciones? ¿Cierto? Y entonces, miren, este es el crecimiento total. Este es el crecimiento total y este es el crecimiento natural. Por lo tanto, si el crecimiento natural es mayor que el crecimiento total, ¿qué significa que está pasando? Que nuestra población naturalmente debe estar acá, y sin embargo está acá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué factor está incluyendo? La migración. O sea, la gente se va. En poca cantidad, miren, desde los años 50 la gente empieza a migrar. ¿Dónde se va? Donde hay mayor oportunidad. ¿Cierto? Empieza a migrar a Estados Unidos, a Europa o a la Argentina, que daba cierto nivel de vida mejor. Entonces empiezan a migrar. Cada vez más, ¿no? Y miren, en los años 2000, ¿qué ha sido los años 2000? Más que todo desde el 90 ya. Han oído hablar del paquetazo. Se han olvidado. Es una cosa terrible. De pronto sale en la televisión en la noche un ministro y dice: vamos a censurar la economía del país. Y a partir de ahora se acabaron los índices y sale el nuevo sol. Entonces el INTI desaparece. Hay gente que guardaba sus INTIs, 1.000, 5.000, los sueldos se ponen. ¿Saben cuánto yo ganaba en el capital? 50 dólares. Yo que trabajaba en una universidad, profesor principal. Imagínense los obreros, la gente empleada en las oficinas, en los comercios. Imagínense, 50 dólares. No alcanzaba para nada. Era una época de sobrevivencia. Entonces, ¿qué hace la gente? Se va. ¿Y dónde se va? A Venezuela. Sí, muchos de mis amigos se fueron a Venezuela. Profesores universitarios en Venezuela les ofrecían bien. Uno de los fundadores de esta facultad, el doctor Díaz Arcillas, se fue a Venezuela. Era profesor principal de histología en la ONCE y se fue a Venezuela a formar una facultad de medicina bien pagada. Y entonces, ¿qué sucede? Que cae más, ¿no es cierto?, el crecimiento total. Hay una disminución de nuestra población por la migración. Pero luego, 2015, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la migración, la inmigración. Empiezan a venir gente acá. ¿Por qué? Porque estamos en mejor nivel económico. Y entonces, ya el crecimiento total es mayor que el crecimiento natural. ¿Se dan cuenta cómo juegan estos factores? ¿Y eso trae influencia en salud? Claro que trae influencia en salud. Vamos a ver. Bien.
Entonces, vamos a ver los procesos globales que afectan directa o indirectamente a la salud de la población y constituyen una fuente de desigualdad. ¿Qué es esta desigualdad? ¿Será igual vivir en un país subdesarrollado, africano, árabe, que en Estados Unidos o en Europa? No, ¿cierto? Hay una desigualdad social. Y entonces, esta desigualdad social influye en la salud. Y no solo con otros países, sino con nuestra situación interna. Es decir, ¿ustedes creen que la situación social es igual en Lima, Arequipa, Callao, comparándola con Puno, con Carolina, ¿cierto? Hay una brecha social importante. Y esa brecha social significa problemas de salud. Ahora, cuando dicta una ley de salud, de lo que quiere, presupuestos para salud, ¿dónde se va a ir el mayor dinero? Lo reparten en cuanto al número de población. Entonces, ¿dónde va a ir la mayor inversión en salud? Por ejemplo, se va a ir a Arequipa, a Callao, ¿no? Eso es así. Y estos países, o estos departamentos pobres, siguen cada vez separándose más. La brecha se hace cada vez más grande. Y por lo tanto, y las leyes que comparten, que sirven para unos, no sirven para otros. Por ejemplo, les comenté el año pasado, el programa de desparasitación que hace. Eso funciona para hacerlo, pero no funciona para otros. Es que nuestro país es totalmente heterogéneo y no puede haber una atención de salud global, es diferente. Entonces, yo que gano con un hospital enorme en Margarita, cuando no necesito, lo que necesito son mayores centros de salud equipados que solucionan los problemas de salud de la población, y es el 80% de las enfermedades más comunes. Entonces, ¿qué significa esta desigualdad? La transición demográfica se expresa en el aumento de la esperanza de vida. Va a haber, porque disminuye la mortalidad, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? La esperanza de vida es no saludable de malas. Entonces, ustedes ven los viejitos que van al hospital, ustedes ya van al hospital, han visto que hacen cola, viejitos, desnutridos, con muchas enfermedades que tienen que hacer cola desde la mañana en todos los días. Entonces, esta esperanza de vida que ha aumentado, siempre bueno sería que todos vivan más, pero mejor. Pero al vivir más no hay recursos, entonces quedan abandonados. Y empieza a haber cada vez población más grande, de mayores. ¿Qué pasa con los hijos? Los abandonan. Los viejitos no tienen ingreso, no tienen una pensión. En los países desarrollados, 65 años y se retiran y siguen ganando su mismo sueldo. En Francia el año pasado le han hecho una manifestación tan grande que casi desestabiliza a Macron. O sea, el presidente lo iba a sacar. ¿Por qué? Porque estaba subiendo el año de jubilación de 60 a 62. ¿Y acá cuánto es el año de jubilación? 70 años, 65, 70 años. Pero, por ejemplo, para mí, porque si yo dejo de trabajar, yo no tengo pensión. Porque salió una ley 2 años antes de que yo empiece a trabajar, que ya no hay esta cédula viva. ¿Qué significa la cédula viva? Que cuando uno deja de trabajar, sigue recibiendo su sueldo. Aparecieron las famosas AFPs. ¿Y qué es la AFP? Que ahí dejaba uno su dinero, cuando llega a 65 años, acá está su dinero. Si quiere se lo lleva, o si quiere se lo gestionamos. Se lo gestionan, pero mal. ¿Sí? Entonces le dicen, bueno, si usted deja todo su dinero en la AFP, le vamos a dar, ¿qué se llama? 700 soles hasta que se muera. Entonces mucha gente ha sacado su dinero de la AFP. Ya muy bien, algunos lo han invertido bien, ¿no?
Pero ¿qué ha pasado con la mayoría? ¿Sí? O el hijo viene en la pandemia y dice, vamos a poner un negocio. Saca la FP, 300.000, 400.000, vamos a poner un negocio. A los 3 años, el negocio. ¿Qué hace el hijo? ¿Cree que el hijo va a mantener a los padres? ¿Saben por qué? Por una cosa muy real. El hijo se casa con la hija. Y entonces tiene a sus padres ancianos. ¿Y qué va a decir? La esposa o el esposo, oye, nos hemos casado con tu esposa, ¿por qué tienes que mantener a tus padres? Y queda en abandono. Entonces, en Europa, ¿qué es lo que aparece? Cuando los hijos abandonan a los padres, aparecen las residencias, ¿no es cierto? Lugares, casas de reposo, donde van los ancianos, y el Estado ayuda a los padres. O otros, su inversión, su pensión, pero acá ¿qué pasa? Si no tienes pensión, ¿crees que puedes pagar una casa de reposo? Es carísimo. Una casa de reposo es muy caro. Entonces, con eso van a aparecer. De hecho, van a empezar a aparecer, ustedes se acordarán de mí, muchos ancianos por las calles pidiendo dinero. Eso va a ser. ¿Por qué? Porque se comieron su área. Allá no tienen ustedes. O creen que una persona de 50 años, 60 años va a dar trabajo. Entonces, empieza la medicina. Esa es la esperanza de vida que ha aumentado, pero ¿para qué? Para que sufra esa persona que no tiene necesidad. Y va a tener muchas enfermedades, porque es población de edad. La edad aparece en enfermedades crónicas que necesitan tratamiento permanente. Ese es un serio problema. La transición nutricional. También se ha dado la transición nutricional. Cuando yo estaba estudiando en pediatría, ¿qué sucedía? Veíamos marasmo, ¿saben lo que es eso? Desnutrición talágica. El marasmo era una calaverita, un esqueleto pegado con un esqueleto. Y a ese nivel de mucho niño. O el gaseoso, gordito, persona, con pelo rojo, etc. Eso es desnutrición. Por falta de comida. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora después de la transición? También tenemos desnutrición, pero es más bien obesidad, ¿no es cierto? Y la obesidad se ve ya desde los niños. En mi época, al que era gordito, obeso, lo molestaban, decían muy. ¿Por qué? Porque era uno o dos de toda el salón. Ahora vayan a ver a los colegios, 50% de obesidad. O la universidad tiene 50%. ¿Por qué? Por la comida, por el tipo de alimentación. Entonces esa transición demográfica hace esto, que ya tengamos sobrepeso, obesidad, tanto en la población infantil como en la población adulta. Y la transición epidemiológica la hemos visto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que con la transición demográfica viene la transición epidemiológica. ¿Qué es lo que vamos a tener? Enfermedades crónicas, pero sin haber solucionado los problemas de enfermedades infecciosas. ¿Y cuál es esta? Bueno, ustedes pueden decir, hay evidencia de todo esto. No vamos a entrar en detalle de hacer comparaciones, pero les dejo ahí para que vean qué datos nos van a permitir corroborar todo lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en el contexto socioeconómico y político, porcentaje de gasto público ejecutado en el sector salud. Si ustedes comparan lo que gasta el Estado en salud en comparación de otros países de la región y otros países del mundo, estamos muy por encima. Entonces,
Entonces, ese es un dato importante para decir, bueno, hay una desigualdad social. Porcentaje del gasto público ejecutado del sector salud, del sector educación. También, vean los proyectos, cómo están los proyectos públicos, totalmente eliminados con escuelas que se caen, etc. Aunque en parte se han mejorado, ha habido intentos de mejora. Por ejemplo, en la educación, en los años 60, en Arequipa había pocos colegios privados. Aquí había colegios, un colegio, tal vez el Colegio Nacional, la Independencia. Y entonces empieza la explosión demográfica, aumentan las poblaciones, se crea todo lo que era Mariana Melgar, no existía, Miraflores no existía, por la parte baja, y entonces empieza a crecer lo que llamaban pueblos jóvenes. Y entonces al aumentar la población, ¿qué hace el Estado? Maneja que las grandes universidades, en Lima, en Arequipa, la gran universidad, ese es un modelo de tratar de solucionar el embalse de la población. Y eso llamaba la atención porque era un local de primera, con profesores de primera, y entonces a la alberca dijeron, a ver, todos los que iban a la independencia, ya no pueden ir todos. La mitad que postulan a la independencia se van a la gran se pagan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso sostiene un poco, detiene un poco esa balanza, ese crecimiento, pero después de aquí empieza a crecer más. Entonces, ¿qué hace la población? Porque la población existe. Entonces el Estado comienza a retraerse. ¿Y cómo se retrae? Que aparezcan los colegios privados, cada vez más y más. Ustedes ven ahora la cantidad de colegios privados, y la gente tiene que sacar, porque ha mejorado la economía y ustedes son prueba de ello. La Facultad de Medicina de la UNSA era la única y había que pelearse para entrar. Como resultado de eso aparece que se crea la Facultad de Medicina. Entonces abarca a lo excelente que puede pagar. Pero después, ahora, ¿cuántas facultades de medicina? ¿Qué quiere decir? Ha mejorado el tiempo. ¿Cuántas pagas de medicina? Cerca de 3.000. ¿Cuánto es el salario mínimo? 1.200, 1.300 euros. O sea, una persona que tiene salario mínimo no puede poner a su hijo en la universidad. ¿Sí? Entonces, el Estado se está descubriendo. Es igual que la parte pública de la atención. La atención de salud es responsabilidad de quién. ¿Y qué dice la Constitución? ¿Sabe? Que el Estado es responsable de la salud, la alimentación y la vivienda. Eso es un derecho constitucional. Salud, alimentación y vivienda. O sea que por eso es nacional. Pero no abastece. Entonces, ¿qué hace el Estado? Se hace para atrás y entonces comienza a aparecer la parte en salud y alimentación. Y comienzan a aparecer las clínicas. ¿Cuántas clínicas hay? Un montón de clínicas. Antes no había. Entonces, ¿por qué crece? Porque hay negocio. Porque el Estado se retrae y no. Por ejemplo, el sistema de atención de Europa, en general, y en España, por ejemplo, ¿cómo es la atención de salud? En Madrid todavía hay clínicas privadas, porque es la capital, pero en las demás comunidades no existe la parte privada. Entonces, hay muchos, no, Europa para que me trate, no tengo mi dinero, que están mejores. ¿Por qué? Incluso acá, en el lugar, ustedes van con su platica, ustedes no lo tienen. Porque no hay clínica privada, es del Estado. Y el Estado le hace una atención primaria, que es básico,
le soluciona su problema, pero le pueden hacer un trasplante de corazón, de riñón, de médula, gratis. No pagan un solo, en este caso médico. Y esa atención la soporta el Estado. ¿Por qué? Porque pagan impuestos. Acá pagamos impuestos. Todavía no hay impuestos. Pese que me descuentan los meses de falta. Pero digo, tengo que pagar, pero ¿para qué? Para que los congresistas sean contratados un seguro de vida y de protección para ellos. Es decir, y el resto de la población se rinde. Entonces, estos seguros en Noruega, por ejemplo, la mitad de su sueldo es sin impuestos. La mitad, claro que ganan bien, pero la mitad lo dejan. Pero tienen atención y educación gratis. No tienen necesidad de pagar un colegio privado. No tienen necesidad de ir a una atención privada. Todo es en seguridad. Acá no. Acá cada vez el Estado se retrae y da oportunidad de crecimiento del privado. Bien. Y entonces el porcentaje de gasto público ejecutado en el sector vivienda. El índice Gini es para ver desigualdad. Solamente lo pongo como cultura general. Índice de desarrollo humano igual. Nos mide eso. En educación, ¿cómo medimos que estamos mal en educación? Tasa de analfabetismo. ¿Qué es un analfabetismo? Un niño de 2 años no sabe leer y escribir. Entonces, le falta algo a tu definición. ¿Qué es un analfabetismo? Mayor de 15 años que no sabe leer. Entonces, ¿qué es tasa de analfabetismo? Tasa de escolaridad en educación inicial, tasa de escolaridad de la población de 20 a 59, distribución de la población civil según nivel de vida. Estos indicadores nos dicen que la educación en Perú no. Ocupación, tasa de desempleo, también a nivel mundial hay tasa de desempleo. Porcentaje de la población que no estudia ni trabaja, son los niños, ¿saben? Los niños son los que ni trabajan ni estudian. ¿Qué hacen? No solamente son magos, drogadicción, delincuencia, ¿no es cierto? ¿Por qué aparece el sicariato en el Perú? ¿Saben quiénes son los sicarios? Menores de edad. ¿Por qué? Porque se libran de la justicia. Entonces las mafias contratan a estos niños para que maten, se pagan bien y no los pueden sentenciar. Porcentaje de población económicamente activa, es importante. Porcentaje de población adulta mayor económicamente. Y los ingresos. Entonces podemos calificar hogares en pobreza y extrema pobreza. Por ejemplo, ¿qué es un hogar en pobreza? Cuando no tiene los ingresos mínimos. Pero si quiero saber, en extrema pobreza, ni la mitad de un ingreso mínimo. Pero si quiero saber, de acuerdo a qué nivel, qué es el nivel mínimo, necesidades básicas, ¿cuáles son las necesidades básicas? Agua, luz, desagüe. Entonces, si uno no tiene una, ya está en pobreza. Si le faltan dos, en extremo. Eso es entonces. Estos son indicadores determinantes estructurales que nos dicen el nivel de desigualdad social. Entonces, si nos vamos a Lima, por ejemplo, ¿cuánto el porcentaje del gasto público se queda en Lima? ¿Cuánto se va a Huancavelica? En educación, ¿cuál es la tasa de analfabetismo en Lima? ¿Cuál es la tasa de analfabetismo en Huancavelica y en Lima? Entonces hay una brecha social que se evidencia a través de estos indicadores o determinantes estructurales. Entonces, ya hemos visto la importancia del aspecto demográfico en salud. Vamos a ver otras cosas.
pirámides poblacionales. Ya se acuerdan cómo era una pirámide poblacional. Un eje vertical que nos permite establecer géneros, ¿no es cierto? Hombres y mujeres. Y también nos permite establecer niveles de 5 años. Y el eje horizontal que nos permite establecer el tamaño de la población. Entonces, esta es una pirámide poblacional de Camerún en el año 2000. ¿Camerún es un país rico? ¿A dónde es? País pobre. Entonces, miren en el 2000 cómo era su pirámide poblacional. ¿Qué tipo de pirámide poblacional? ¿Cómo se llama esa pirámide? Progresiva. Entonces, esta es una pirámide poblacional progresiva. Miren cómo será su tasa de natalidad. Alta, ¿no es cierto? Miren, todo eso. En realidad tiene 2.4 millones de habitantes menores de 5 años. Vamos a ir comparando los países menores de 5 años. Tiene 2.4 millones. Pero ¿qué hemos dicho que es esta distancia? ¿Qué mide? La mortalidad. Nacen muchos, se mueren muchos. Y eso hace que la pirámide tenga esta curva. Una pirámide poblacional. ¿Qué va a pasar después de 25 años? ¿Qué pasó con la natalidad? ¿Ha disminuido o aumentado? ¿Aumentado? Aumentado. Entonces sigue aumentando la mortalidad. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Esta distancia sigue tan grande, ya no. Entonces comienza a disminuir la mortalidad. Típico de una transición. Y así vamos a ver que para el 2050, ¿qué es lo que va a pasar? Ya la natalidad ya no aumenta, se estabiliza y la mortalidad sigue disminuyendo. Por lo tanto, empieza a crecer toda esta curva en este sentido, ya no en una forma cóncava, sino convexa. Veamos la China. Este es un desorden, ¿no es cierto? Es que este país ha tenido muchos problemas. Esto es para el 2000. Y entonces China, si ustedes ven desde acá, ¿cómo era? Progresión. Típica de un país pobre. China era pobre. Y entonces, ¿era pobre o no era pobre? Hace 30, 40 años, ¿sí? ¿Por qué creen que había tanto chino migrante? ¿Sí o no? ¿En dónde hay chinos? Migrantes, no puede llegar en China. ¿En dónde hay chinos? En todo el mundo. El famoso Chinatown en Estados Unidos, no en todos los estados, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué migran los chinos? Porque estaban en un país pobre. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado se da cuenta que uno de sus problemas es la alta población, la alta natalidad y también mortalidad. Miren cuántos nacen y esta distancia. Y aquí, por ejemplo, podemos ver cuántos hombres nacieron, están en menores de 5 años. ¿Cuántos millones? 50 mujeres. Entonces, ¿quiénes nacen más? Los hombres, ¿cierto? Y entonces, miren, el cuento es que estamos acá. ¿Y qué hace el Estado, qué hace el gobierno chino para afrontar este problema? Dicta leyes de población radicales, abusivas, contra los principios básicos de los seres humanos, que no podían tener más de 2 hijos. Y el tercero ya no tenía educación, no tenía alimentación. Entonces los padres matan a sus hijos porque no son terceros.
Entonces, eso es lo que hace. Y entonces China se ve obligada, así, a la fuerza, a disminuir su población. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a disminuir su natalidad. Hasta aquí, más o menos, desde 20, casi 10 años o algo más. Y entonces, ¿qué hace la comunidad internacional? Los organismos internacionales comienzan a presionar para que China llegue de esta política de población. Y entonces se dan cuenta de que tienen que abandonar esta política tan, digamos, asesina, abusiva, poco humana. Y entonces, al hacer esto, comienzan a mejorar la industria, comienzan a trabajar más, mejor empleo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como acá se suspendió la ley, comenzó a aumentar otra vez la población, otros 15 años más. Pero luego, ¿qué aparece? Ya empieza a desarrollar el país como un país progresivo, ya con la idea de haber empleo, trabajo, mejoras de condiciones de salud. ¿Y eso qué hace? Mejor educación. Comienza a disminuir también la población, pero ya en forma automática, sin necesidad de una ley que la gente empieza a trabajar, mejores ingresos, etc. Y automáticamente disminuye la natalidad. Y eso es lo que pasa. Y vienen para el año, para este año 2025. ¿Qué ha pasado con la natalidad? Mucho menos, ¿no? Empieza a disminuir. Y empieza la mortalidad, ya no hay, empieza a disminuir notablemente la mortalidad. Entonces ya empieza a adquirir una pirámide progresiva, propia de un país desarrollado, como lo que es China ahora, ¿no? Y miren para el 2050, completamente sigue disminuyendo su natalidad, la mortalidad, y es un país progresivo, ¿sí? Ya es una pirámide regresiva, con una población vieja, miren, mayores de 100 años. Y como ven acá también, ¿quién predomina? ¿Qué sexo predomina en la vejez? La vejez, más que eso es a nivel mundial. Esto es, ¿qué es esto? Alemania, ¿no es cierto? ¿Cuántos millones tenía China? 95 millones de habitantes, menores de 5 años. ¿Cuánto tiene Alemania? 4 millones. ¿Y el Perú cuántos millones tiene en total? En total tiene 33 millones. O sea, la población de China, menores de 5 años, es 3 veces más, o 2 veces más. La población del Perú es 1/3 de la población de China menores de 5 años. Entonces, esta es una pirámide de año 2000, típicamente regresiva. Pero miren qué ha pasado acá. ¿Qué es esto que hemos dicho que mide? Mortalidad. ¿Qué habrá pasado? 65, 69 grados. Son los que tienen 60 años, 65 años. ¿Cuántos años tenían? Cuando tenían 20 años, eso significaba que estamos retrocediendo en el tiempo, estamos en la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que murieron? Muchos. Entonces acá estamos leyendo la historia de Alemania, con muerte mayormente de varones, de todas las edades, desde 20 años para arriba. Y acá mujeres también han muerto, pero no en la cantidad de muertos. Entonces miren cómo se refleja la historia de un país en su pirámide progresiva. Y esto es para 2050. Se va a reducir más todavía su población, su natalidad, más progresiva y mayores de 100 años.
Entonces, de hecho, ya es un problema de salud para la población. Pero la salud pues no va solo, va con la economía. ¿Quién mantiene a esta gente que es mayor? La población económicamente activa. ¿Cuál es? De acá desde 20 hasta 65. Todo esto es la población económicamente activa. Y cada vez va a disminuir. Y aumenta la población libre. Esto es Francia. Muy parecido también, cerca de 4 millones de menores de 5 años. Vean, esto también bruscamente disminuye su población de varones, la guerra, con todo esto, y las mujeres siempre más. Al 2025, miren, su natalidad también más o menos se mantiene, disminuye un poco, pero su población vieja aumenta. Y esto es para el 2050. Como su natalidad ya no puede disminuir más, tiene que controlar. Pero esta población vieja, cada vez más de 100 años, tiene más personas. Imagínense, porque es su número, pero imagínense ustedes qué es una persona de 100 años. ¿Podrá atenderse sola? Entonces requiere personal cada vez más gente. Esta es la India. Para el 2000 tenía ¿cuántos millones de menos de 5 años? ¿Ah? Más de 100 millones, ¿cierto? Menores de 5 años. ¿Cuánto tenía China? Más o menos. Menos. O sea que cada vez la India va a ser más grande que China. Está creciendo. Entonces, miren, progresiva, ¿no es cierto? Aunque acá empieza a disminuir sus años, pero es progresiva, país pobre. Pero ¿qué va a pasar con la India? La India empieza a mejorar. ¿Y qué mejora? Disminuye su natalidad. ¿Y qué pasa con la mortalidad? También disminuye. Y miren cómo empieza a crecer su población. Y para el 2050, ¿cómo será? Un mar de gente, ¿no es cierto? Imagínense, acá son 50 y 50 millones, son 100 millones por cada escalón. ¿Cuántos habitantes va a tener? Más de 1.500 millones. O sea, la India es una potencia, cada vez va a ser mayor. Y esto es Japón. Miren cuánto tiene Japón. Menores de 5 años, 6 millones, tienen más que Alemania. Y en territorio es igual. Japón es pequeño, pero sin embargo ha crecido para arriba. Edificios, gente. Pero esta natalidad, miren, ya es progresiva. Acá también se da esto de la guerra, ¿no? Disminución de hombres, no tanto como en el país europeo, pero también. Esto es para 2025. ¿Qué pasa con su natalidad? Disminuye, su mortalidad no disminuye tanto, mayores de 100 años, y miren, para el 2050, ¿qué va a pasar? Tasa de natalidad muy disminuida y población vieja mayor de 100 años ya importante. Entonces, ¿esto qué hará con salud? ¿Cómo cambia el panorama? Cuando yo terminaba no había residencia de geriatría, no existía, en muchos años. Recién hace unos 10, 15 años que apareció la geriatría. ¿Por qué? Porque empieza a haber población que requiere más. Entonces se convierte en una especialidad masculina. Y eso es lo que más. Ellos tienen que desarrollar mucho la atención de mayores. ¿Y esto qué es? Suecia, ¿no es cierto? Y miren cuántos millones tiene, 200 millones de habitantes.
¿Sí o no? ¿Qué es? ¿Será cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Son millones? Son miles. O sea, no llegan a los millones. Entonces, es un país que tiene poca población. Y miren, su natalidad, miren, tan pequeña. No se muere. El niño que nace vive. Y miren cómo está su población. Los mayores ya tenían en el 2000 mucha gente con vida. ¿Y qué va a pasar para el 2025? Miren, ¿qué va a pasar con su natalidad? Está aumentando. Está teniendo políticas de población que aumentan la población. ¿Qué es lo que hacen? Dan todas las facilidades para que las parejas tengan hijos. Descanso de un año para la madre, para 6 meses para el padre, para que tenga que pagar, como la veterana cantada en la licencia por maternidad, ¿no? Pero le dan todas las facilidades. Los niños tienen atención gratuita, colegios gratuitos, puede haber más población. Entonces hay una política importante de población que hace que aumente su población, porque si no, ¿qué va a pasar? Desaparece el país. Si no hay gente, puede estar el territorio, pero si no hay gente, ya no es país. Entonces, miren, a ver, en 2025, para el 2050, no va a aumentar más, ahí va a quedar su población, pero sigue siendo una población enormemente. Y este es el Perú. Miren, esto es en el 2000, ¿cómo era? Progresiva, ¿no es cierto? ¿Y por qué disminuye la natalidad? Esto estamos hablando de 5 años antes del 2000, 10 años antes. Fujimori, pues el artista. Algo así como en Chile. Comienza a hacer todo lo que es control de natalidad, las buenas o las malas. Ustedes saben que les fijaron, con los ginecólogos de los centros de salud, que cuántos pacientes tenían mujeres con tratamiento conceptivo, cuántas ligaduras, cuántas esterilizaciones en general, era obligatorio. O sea, si no cumplías, te decían qué está pasando, ¿no? ¿Qué está trabajando? Y no están obligados a hacer un control de la natalidad sí excesivo. Y entonces logra que disminuya esta población. Eso es lo que se ve en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar después? Se va a Fujimori, y viene Carboni, Solari, ambos y otros que se oponen a todo, que van a morir anticonceptivos. Y entonces la población ya no crece, pero si comparamos 1.1, ¿cuánto tenía? Tenía 1.4, empieza ya a disminuir, pero ya no por este control de la natalidad obligado, sino porque empieza a desarrollar el país económico. Entonces, al desarrollar, comienza a disminuir su población, disminuye su mortalidad, y estamos adoptando ya otra perspectiva de población, que vamos a hacer en el 2050 una pirámide poblacional regresiva de un país desarrollado, potente, mundial. No sé, ustedes van a usar bien, entonces, bueno, este es Estados Unidos. Es un poco diferente porque está en porcentaje, no he encontrado por millones, pero miren, casi es igual. Todo, o sea, no es la típica pirámide, sino que más o menos se mantiene igual su población. Más en un grupo o sea, la corte de nacimiento sigue manteniendo hay poca mortalidad,
y se mantiene hasta que ya por la edad 65 empieza a morir, ¿no? Pero aquí muy poca gente se muere en las edades de corte, muy poca. ¿Por qué? Porque hay una buena economía, porque hay un buen sistema de salud, aunque el sistema de salud de Estados Unidos es muy diferente. Allí, si no tienes seguro, si pasa algo, mueres económicamente. Por eso que si ustedes van a Estados Unidos, tienen que llevar su seguro de salud, porque se les pasa una apendicitis. Nadie está libre de una apendicitis, ¿no es cierto? Se va de paseo a Estados Unidos y le da una apendicitis. ¿Cuánto le cuesta la apendicitis? No tiene nada. Entonces tiene que ir con un accidente, con cualquier problema de salud. Si no tiene seguro, le cuesta uno para. Ese es el sistema. Ahora, hay la atención para la gente pobre, pero es de mala calidad, una cosa muy buena. Entonces, si uno quiere tener una buena atención de salud en Estados Unidos, tiene que tener un seguro, porque ni siquiera la trata de salud. Porque es muy alto. Entonces, lo único que queda es un seguro de salud. Y aún el seguro a veces no puede dar. Muy bien, entonces ahí quedamos, pero vamos a ver un poco. Algunos ya lo han visto. Si ya lo han visto, pueden retirarse. Si no lo han visto, vamos a ver cómo se construye una pirámide de población. Hola y bienvenidos. El día de hoy les voy a enseñar cómo crear una pirámide poblacional en Excel. Al final del video vamos a lograr construir esta pirámide poblacional que está referido a la población de América Latina y el Caribe del año 2019 y una proyección para el